Ya. Buenas, en esta presentación vamos a partir con la segunda unidad que tiene que ver principalmente con los Enterprise Java Beans EJB. Y en esta oportunidad, básicamente los EJB tiene que ver principalmente con lo que es trabajar con la lógica de negocio. Hasta el momento no estamos trabajando con base de datos, entonces la idea básica es que podamos trabajar siguiendo el patrón de diseño modelo vista controlador, en donde vamos a tener muchos JSP, ¿cierto?, que van a representar a la vista. Va a haber un único controlador que es un servlet que va a procesar las peticiones que vamos a enviar de distintos JSP a un único servlet. La idea es que en nuestros proyectos ahora podamos definir un único servlet y posteriormente nos vamos a enfocar principalmente acá, bien, en el negocio. Cómo armar una lógica de negocio mientras tanto trabajando en memoria y obviamente considerando algunos conceptos y utilidades que hemos estado trabajando tanto en el JSP como en el Servlet. Manejo de sesiones, compartir algunos recursos, utilizar lenguaje de expresiones, JCTL en el caso de JSP. Bien, y obviamente también acá es importante definir a lo mejor manejo de pojos, listas, etcétera. Bien, entonces básicamente la idea es poder manejar esta arquitectura, ¿cierto? O este patrón de diseño, mejor dicho, MVC. Bien, ahora, dentro de la lógica de negocio, dentro de los EJB, tenemos que saber que existen distintos tipos de EJB. Bien, los EJB básicamente se componen de session beans, bien, que son componentes que se ejecutan en un container especial, bien, pero en este caso nosotros lo vamos a definir de forma local, bien, vamos a trabajarlo en el mismo web container. Em, Dentro de los session beans o EJBs, como le quieran llamar, existen tres tipos de session beans o tres tipos de EJB. Están los stateless, stateful y singleton. En esta oportunidad y en este video nosotros vamos a mencionar el session beans singleton, en donde básicamente lo que hace este componente EJB es que nosotros vamos a tener una única instancia, ¿ya? En donde todos los clientes que nosotros tengamos, es decir, todos los usuarios que se van a conectar a nuestra aplicación, van a compartir el mismo recurso, ¿bien? Es decir, que si este cliente hace un cambio en una instancia, significa que los demás clientes también van a ser afectados por ese cambio. Y eso es lo que nosotros vamos a representar simulando, se podría decir, una base de datos local. Bien, ¿para qué se puede utilizar? El clásico ejemplo del singleton es que como todos comparten el mismo recurso, alguien podría crear un contador de páginas, por ejemplo. Cada vez que yo ingreso a mi página o cada vez que alguien acceda a mi página, aumento mi contador en uno. Por ejemplo, cuando uno hace visita a los canales de YouTube, ¿cierto? En el fondo hay un contador que va incrementando. Eso se podría representar por medio de un singleton. Bien, o sea, todos comparten el mismo recurso, que en este caso es el aumentar el contador de página, por ejemplo. En el caso de nosotros vamos a hacer una estructura un poco más que tiene que ver con memoria, básicamente para simular manejo de listas. Mientras tanto, como todavía no llegamos al concepto de lo que son las bases de datos, nos va a servir este patrón este session bin, nos va a servir para eso en el fondo, para emular un repositorio local, bien, mientras dure la ejecución de la aplicación. Eh, una definición formal dice que los componentes singleton son un nuevo tipo de session bin introducido en el EJB 3.1. Un singleton es un componente que puede ser compartido por muchos clientes, lo que conversábamos, ¿cierto? De tal manera que una y solo una instancia es creada. A nivel de eficiencia y en uso de memoria de recursos son indiscutiblemente mejores, aunque su uso está restringido a resolver ciertos problemas muy específicos. Bien, por lo tanto, para nosotros nos vamos a utilizar netamente para eso, nada más. Bien, más adelante, si alguien, por ejemplo, quisiera crear una clase de conexión a una base de datos y quiere solamente manejar una única instancia para eso, también podría utilizar este session bin de Singleton. Bien.
Em, el ejercicio que vamos a trabajar nosotros va a ser algo súper básico que tiene que ver con, em, creo que este no es el documento, voy a revisarlo. Tiene que ver con algo mucho más simple que eso, que tiene que ver con, acá está. Tiene que ver con un modelo bastante básico que va a ser una clase POJO, una clase cliente con sus respectivos setter and getter, y un session bin que vendría siendo todos estos dos componentes que vemos acá, en donde vamos a tener una lista, es un servicio, bien, que vamos a tener una lista de clientes, vamos a tener un método que va a ser agregar cliente y ver clientes, bien, get clientes en este caso. Y hay una interfase, bien, que básicamente este es un componente que se puede crear, o que se crea, mejor dicho, cuando nosotros vamos a crear un session bin, bien. En el fondo, esta interfase nosotros la vamos a utilizar para que en el caso de el servlet o el JSP se puedan comunicar directamente con esos componentes de, en este caso, session bin, bien. Ahora, en la forma en cómo se comunican es lo que tenemos que ver a nivel de código también, ¿bien? Que para el caso de JSP es un poco más complejo, en el caso de Servlet es bastante simple, ¿bien? Entonces, en resumidas cuentas, el proceso que uno trabaja acá tiene que ver principalmente con que esa lista, al ser singleton, significa que va a haber una lista que va a ser compartido por todos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacer un pequeño mantenedor, bien, en donde si este cliente agrega un cliente, este cliente agrega un usuario, los demás también van a poder visualizar a ese usuario, ¿cierto? Que se agregó, obviamente. Bien, ese va a ser el trabajo que vamos a implementar. Entonces lo que vamos a explicar en este video es cómo poder armar todo este proceso, bien, toda la lógica de negocio para posteriormente poder trabajar en la interfase. Básicamente el objetivo que tenemos que lograr es más o menos esto, en donde si yo, déjenme actualizarlo para ver si es que se actualiza, ahí sí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo ingreso, por ejemplo, más un usuario, un cliente, la idea es que cuando lo agregue, se agregue a mi repositorio. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Que si nosotros, por ejemplo, copiamos esto de aquí, lo abro en otro navegador, lo pego, ¿cierto? Ahí. La idea es que siga viendo al mismo usuario que acabo de agregar. Bien, ese va a ser como el objetivo. Entonces tenemos que saber algunos conceptos importantes para poder, en este caso, desarrollar la demo que vamos a implementar y que obviamente ya se vio en la semana, pero la idea es que sea como una especie de resumen. Por lo tanto, vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, le voy a colocar un proyecto Java Web Applications, le voy a poner 0 AGB video, bien, Payara versión 6 finish. Por lo tanto, cuando nosotros ¿dónde lo creo? AGB video, listo. ¿Bien? Entonces nos vamos a preocupar inicialmente de armar la estructura que vemos acá, bien, que en algunos casos yo le entrego la estructura hecha, ustedes simplemente se encargan de poder programar los JSP y los servlet y establecer las comunicaciones con los elementos, y en algunos casos ustedes van a tener que armar todo lo que es la lógica de negocio. Bien, en este caso es un POJO cliente, básicamente con dos atributos privados y los respectivos métodos setter and getter y constructores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es primeramente partir por la creación de nuestra Java Class. Esta Java Class se llama cliente en este caso y el package se llama cl.model. Vamos a enfocarnos en crear primero el negocio. Vamos a crear entonces dos atributos súper simples: private string nombre y private
string apellido. Bien, dos constructores más los respectivos getter and setter, que no se les puede olvidar esto es muy importante para que el lenguaje de expresiones después en el JSP sea capaz de identificar las propiedades que estamos creando, que son el nombre y el apellido, setter and getter. Luego de eso viene lo más importante y lo nuevo dentro de esta unidad, que es crear un session bin. Bien, ese session bin aparece aquí, y si no les aparece ahí pueden ir a otro también y escribir aquí session, y ahí está el session bin. ¿Ok? En siguiente colocamos un nombre, le vamos a poner el mismo nombre, servicio. Bien, está bien escrito, servicio. Es un singleton, estamos viendo en esta oportunidad, en este video, singleton local, que cree la interfase. O sea, si seleccionamos local, en el fondo lo que nos va a hacer es seleccionar este componente que vemos acá, que es muy importante porque el JSP y el servlet, para poder ejecutar los métodos del session bin, se van a comunicar con esta interfase. Bien, cumple una labor muy importante, en donde, si nos fijamos en el código, básicamente son las interfaces, de acuerdo a lo que se explicó, son métodos abstractos en donde no está la definición, no está la programación del método, sino que la programación de ese método se encuentra en la clase que lo implementa, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo el servicio. Bien, entonces hasta el momento, si nosotros seleccionamos singleton y local, va a crear dos componentes. Ahí está, servicio, que es este, y servicio local, que vendría siendo la interfase. La interfase casi no se toca, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que nosotros podemos agregar métodos de negocio, ¿bien? Antes de agregar los métodos de negocio, de acuerdo a la estructura del modelo de clases simple, tenemos una lista de clientes, ¿cierto? Tenemos un constructor y tenemos métodos de negocio. Ahora, cuando nosotros tenemos un session bin, tenemos que hablar siempre de métodos de negocio. Por lo tanto, primero vamos a crear nuestra lista, ArrayList cliente, vamos a poner lista igual a new ArrayList. Bien, importamos la lista, obviamente, creamos un constructor, y la idea es que en ese constructor, borramos nomás los comentarios, la idea es que en ese constructor, lista.add, agreguemos un nuevo cliente, inicializando el nombre, por ejemplo, Tomás. Ups, vamos a esperar ahí. Tomás Gajardo, por ejemplo. Y el mítico lista.add Juanito Pérez. New cliente Juanito Pérez. Bien. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a crear los métodos, que acá no es llegar y crear los métodos, sino que acá lo que tenemos que hacer es insertar un código, bien, agregar un método de negocio. O sea, ahora hablamos de métodos de negocio, en donde básicamente es exactamente el mismo concepto de un método. La diferencia es que la forma en cómo se llama ese método, bien, lo hacemos por medio de una interfase, bien. Ahora, entonces, este diálogo que se nos abre, ¿cierto? Debemos colocarle un nombre al método. Nos fijamos acá, el método se va a llamar addCliente. Luego de eso, el tipo de retorno, que es void, entonces el tipo de retorno, está bien ahí void, y recibe un parámetro, ¿cierto? Que es un cliente, es un objeto. Entonces le ponemos C, y el tipo de dato en este caso es cliente. Bien. Una vez que tenemos eso, damos un enter ahí para que se seleccione. Ok, bien. ¿Qué hacemos nosotros acá? Obviamente no es mágico NetBeans, acá tenemos que programar. Obviamente aquí la programación va a ser súper simple porque vamos a agregar el cliente que estamos recibiendo como parámetro. ¿Ese cliente de dónde viene? Viene del servlet, ¿bien? Es decir, en la arquitectura que tenemos acá, estamos en el modelo, creamos un método que en el fondo vamos a agregar un cliente, pero ¿qué pasa? Que vamos a tener acá un formulario, ¿cierto? Ese formulario
la información que yo escribo viaja al controlador y el controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al método agregar cliente y básicamente lo agrega. Bien. ¿Y qué es lo que hace el método agregar cliente? Lo agrega a la lista. Bien. Ahora, luego de eso, lo que tenemos que hacer es crear otro método de negocio de acuerdo a lo que dice el diagrama que está aquí, que se llama getClientes. Es muy importante ese nombre que sea de la misma forma como aparece ahí. Bien, es decir, clic derecho, insert code, agregar business method, se llama getClientes. Es muy importante el uso de mayúsculas y minúsculas. Los que están acostumbrados a escribir todo en minúscula van a tener algunos inconvenientes, ya que es muy importante respetar ese nombre. Bien, todo lo que sea get algo o set algo es importante que sea como get y después la siguiente palabra en mayúscula. No recibe parámetros, entonces aquí lo dejamos intacto. Eso es el tipo de retorno. Ok. Bien. Nos dice que devuelve null. Obviamente la idea es que no devuelva null, la idea es que devuelva la lista completa. Bien. Entonces, si se fijan, la forma en cómo nosotros vamos creando métodos de negocio es bastante simple. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que procurar? De que cuando nosotros guardemos esto, ¿cierto? Vamos a tener algunos errores en la interfase, donde están los métodos solamente declarados, que cuando se van creando de manera automática los métodos de negocio en la interfase, acá simplemente lo que tenemos que hacer es importar algunos elementos que el NetBeans no lo hace de forma automática. Bien, pero si se fijan, eso es todo lo que vamos a hacer en esta interfase. O sea, programar en la interfase, nunca. Bien, ¿dónde se programa? Siempre en la clase que implementa la interfase. La interfase se van creando las cosas que yo voy agregando por medio del asistente, se van agregando de forma automática acá. Lo único manual que voy a tener que hacer es importarlo. Bien, una vez que tenemos eso, ya estaría listo lo que es el negocio. Bien, yo sé que tengo dos métodos, agregar cliente y get clientes, y tengo que ver la forma de cómo yo voy a tener que llamar a esta información. Bien, que no se llama como llamar a un método común y corriente, sino que tengo que seguir algunas reglas. Bien, ahora, primero lo que quiero hacer, o lo que vamos a hacer, es explicar cómo un JSP se comunica, bien, cómo el JSP se va a comunicar con esta interfase, porque se va a comunicar con este elemento. Y por medio de este elemento, nosotros podemos, por medio del polimorfismo, ejecutar acciones como add cliente o get cliente. Son dos métodos de negocio que puede el JSP y el servlet hacer la llamada. Bien. En mi caso voy a usar Materialize o Materialize, como le quieran llamar, para trabajar en este video. Rápidamente lo voy a copiar. Bien. Y me voy a ir a la página de Materialize, acá en la introducción, en la estructura del HTML, ahí lo copio, voy acá, selecciono, lo pego. Bien. El body, dejo el espacio correspondiente, y acá lo que voy a hacer inicialmente no es programar la interfase, sino que simplemente lo que vamos a hacer es explicar cómo el JSP se comunica con los métodos de negocio. Bien, el JSP es un poco más complicado que el servlet. Bien, porque el servlet es bastante simple, porque es igual que cómo crear los métodos de negocio por medio de un asistente. En el caso del JSP es más complicado. Bien, o sea, no tan complicado, básicamente el código que es muy largo, pero en realidad después siempre va a ser el mismo código. Bien, primero, lo que necesitamos es definir acá, por medio de esa instrucción de declaración, bien, la interfase que se va a llamar servicio local. Bien, le vamos a poner servicio, punto y coma, que nos va a pedir que importemos la interfase servicio local. Bien, ahí está, se importó. Ahí estamos declarando un atributo dentro del JSP. Ahora, por otra parte, necesitamos un script normal en Java
en donde vamos a necesitar un objeto de la clase initial context. Bien, voy a poner ctx igual a new initial context. Bien, pueden usar control espacio si quieren para que les haga la importación. Bien, sería ese. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La idea es que cuando parta nuestra aplicación inmediatamente se comunique con el servicio que hemos estado nosotros programando, ¿bien? Con ese servicio local. Siempre el JSP y el Servlet acceden a los métodos programados en esta clase por medio de esa interfase, ¿bien? Este va a ser como el ente comunicador, se podría decir, como el intérprete entre esos dos componentes, ¿bien? Ahora, una vez que tenemos eso, estamos siempre local, ¿bien? Estamos siempre local porque también pueden ser remotos. Yo puedo tener un EJB aparte en otro proyecto distinto, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante en otros videos, ¿bien? Luego de eso, necesitamos obtener el servicio local porque ahí está declarado solamente, pero no tenemos en nuestro poder la instancia, el objeto del servicio local, ¿bien? Entonces, ese servicio que fuimos declarando aquí arribita, debemos obtenerlo haciendo primeramente un casting, ¿bien? Servicio local, y con el objeto que acabamos de crear, con el context, con el initial context, nosotros vamos a hacer un lookup, ¿bien? Es decir, nosotros vamos a ir a nuestro servidor, que en mi caso es Payara, en el caso de ustedes es Glassfish, ¿bien? Van a ir a buscar dónde se encuentra la instancia dónde se encuentra la instancia de ese objeto, ¿bien? Perdón, dónde se encuentra la instancia creada por el Glassfish o por Payara, ¿bien? Me explico, o sea, yo tengo que, de acuerdo a la estructura del PDF, entonces acá el JSP cliente tiene que ir a buscar dónde está la instancia, ¿bien? Y eso es lo que nosotros tenemos que especificar acá. Y es bastante, en este caso, especial porque en el fondo acá lo que tenemos que colocar es, primero, se parte con el nombre, que sería 0 EJB video, bien, que sería el nombre del proyecto, pero antes de eso se coloca Java global, que esa es como la palabra inicial. O sea, yo voy a ir a mi servidor, voy a ir principalmente a un repositorio, a una URL, en donde en esta ruta se guardan todos los EJB, bien, y dentro de esa ruta tengo que colocar el nombre del proyecto, luego debo colocar, ¿cierto?, mi servicio al cual me voy a conectar, donde están los métodos programados, a la clase, al EJB principalmente, que se llama servicio. Luego, un signo de exclamación para decir además que ese servicio tiene una interfase, bien, y esa interfase debo colocar la ruta completa o la ruta absoluta, que en este caso sería cl.model.servicio local, bien, y de esa manera nosotros nos conectamos o establecemos la comunicación entre la interfase, ¿cierto?, y el JSP. Entonces, por medio de la interfase, el JSP va a poder, en este caso, llamar a los métodos que tiene, que tienen o que están programados en el session bin, ¿vale? Entonces, teniendo eso, siguiendo con nuestra estructura, luego tenemos que definir un JSTL del punto de vista de C, set. Control espacio ahí para que haga la importación. Bien, esa importación. Necesitamos definir una variable que se va a llamar servicio. Necesitamos definir un scope a nivel de página y necesitamos definir un value. Bien. Y la otra era property target, no, eso no. Ahí. Y necesitamos por medio de JSP mostrar o guardar, mejor dicho, servicio. Bien, vamos a explicar qué estamos haciendo acá. Bien, lo que estamos haciendo acá es crear un objeto llamado servicio, igual que el que hicimos aquí, pero fíjense que aquí estoy en un script de Java. Bien, pero ¿qué necesito yo? La idea es que podamos acá
usar JSTL con Expression Language, EL, para poder acceder a ese servicio y para poder, en este caso, poder recorrer, se podría decir, la lista de clientes, bien, por medio de JSTL, bien. Entonces la idea es que acá se está creando esa instancia para poder llamar a los métodos que pueden ser, fíjense aquí, servicio punto, puedo llamar a add cliente, get clientes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos poder acceder a ese servicio, ¿bien? Y para eso lo que hacemos es em, crearlo en ese ámbito para que posteriormente por medio de ese mismo nombre se pueda, se pueda acceder, ¿bien? Luego, teniendo esa estructura, esa es la estructura inicial que necesitamos entonces, ¿bien? Ahora, se puede hacer de otra forma acá, como un request también, por ejemplo, podría ser un request.set attribute, ¿bien? Y ahí se puede colocar lista y servicio.getClientes, por ejemplo, ¿bien? Pero en mi caso lo vamos a hacer así que es más cómodo. Entonces acá lo que vamos a hacer a continuación, bien, es crear una tablita. O sea, vamos a crear primero un div class row, bien, ahí. Luego vamos a crear un div class call S6, puede ser, que ocupe la mitad y lo vamos a dejar al centro. Le vamos a poner offset menos S3 para que esa columna quede en el centro. Vamos a definir un class llamado cardPanel. Y dentro de ese cardPanel vamos a definir, en este caso, una tablita. Bien, table class border, por ejemplo, que tenga un border. Y que sea, creo que es overable, creo que es así, ¿bien? Para que, ahí vamos a ver el resultado. Definimos un tr, td, y como son dos columnas solamente, porque recuerden que vamos a mostrar a los clientes, y los clientes tienen un nombre y tienen un apellido, ¿cierto? Ahí. Vamos a crear nuestro JSTL, ¿bien? Nuestro JSTL requiere de un forage con items y una variable, ¿cierto? Eso. Y dentro de ese forage yo voy a tener que hacer exactamente lo mismo que está aquí, pero obviamente usando expression language, en donde aquí defino una variable c, donde aquí voy a tener que usar expression language c.nombre y c.apellido, obviamente con las llavecitas. Y en ítems, ¿qué debo colocar? Debo colocar en expression language ese objeto que yo acabo de crear, que se llama servicio, punto, y la forma en como yo llamo a los métodos que parten con un get algo es por medio de clientes. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando al método getClientes, ¿bien? Si se fijan, servicio tiene el método getClientes, lo que estoy haciendo es llamando a la propiedad clientes, ¿bien? De esa manera trabaja EL. Ahora, si les complica eso, lo podemos revisar más adelante en la clase, ¿cierto? Ver qué es lo que estamos haciendo realmente acá. Bien, ahora lo vamos a ejecutar para ver si tenemos algún problema y para ver si nos carga correctamente esta primera parte que tiene que ver con el proceso de cómo un JSP captura la información. Si nos fijamos, ¿cierto? Ahí, bueno, el overable es eso, o sea, no, queda igual medio feo, ¿cierto? Entonces le vamos a sacar el overable, mejor, ahí. Vamos a ir a materialice para que veamos la sección de CSS, tablas. Yo quería otro efecto que es ese, era highlight. Pues acá le ponemos highlight, ahí está. Guardamos,
vamos a nuestra aplicación, guardamos, o actualizamos mejor dicho, y ahí está, ¿bien? Ahí tenemos ese efecto. Por lo tanto, ahí hasta ese instante tenemos cargada la información. Por lo tanto, el JSP siempre que quiera cargar información desde un Session Bean lo debe hacer por medio de su interfase, ¿bien? Y la forma en cómo lo debe hacer es por medio de esa estructura que acabamos de explicar. Ahora, es necesario hacer este paso de acá para que el JSP directamente utilice JSTL para llamar a la información que existe dentro del Session Bean. Bien, de esa manera. Ahora, por otra parte, el modelo, si se fijan, es bastante simple de trabajar. Obviamente, más adelante la idea es poder validar el cliente, que no se repita, hacer otros procesos, ¿verdad? Eh, pero primero la idea es que se entienda esa parte, ¿bien? Este video va a llegar hasta acá, ¿bien? En donde en el siguiente video vamos a explicar el proceso de poder em, que el servlet se comunique con la información con el Session Bean en este caso, y obviamente crear un formulario acá para enviar la información. Bien, lo dejamos hasta acá entonces en este video de Session Bean, Singleton, cómo usar los componentes y los métodos de negocio.